Amén, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Yo sé que ya están algunos aquí entrando, hermanos, al video de esta mañana y quiero pues darles una bienvenida, hermanos, a la sesión del día de hoy, de esta mañana. Y hermanos, ya que estamos aquí, algunos de nosotros, ¿qué les parece si nos unimos ahí donde estamos, hermanos, en nuestros hogares, en su lugar donde esté? Y inclinamos nuestros rostros un momentito y le pedimos al Señor que nos acompañe durante la transmisión de este video para compartir este mensaje. Vamos a orar. Señor y mi Dios, gracias. Queremos una vez más darte por la dicha que nos da, Señor, de pues habernos podido reunir una vez más, Señor, en este ambiente virtual, Señor, y yo te pido que pronto, Señor, podamos reunirnos, Señor, ya ahora sí físicamente, Señor. Por favor, Señor, te pido que tú, Señor, con tu poder puedas, Señor, hacer posible eso, Señor. Que podamos, Señor, volver a vernos una vez más, Señor, ya que nos extrañamos tanto. Padre, mientras eso sucede, ayúdanos, Señor, también a través de estos medios, Señor, poder unir nuestros corazones cada vez más en ti. Y Padre mío, te pido que nos acompañes durante la transmisión de este video. Ayúdanos, Señor, que a través del mensaje podamos, Señor, entender tu palabra y que puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender, a escuchar ese silbo apacible, Señor, a ese, a ese silbo delicado, Señor, que puede, Señor, penetrar a nuestras vidas, Señor. Y a veces, Señor, nos enfocamos en tantas otras cosas, Señor, y nos olvidamos precisamente de sintonizar nuestras vidas, Señor, a esa voz que quiere hablarnos, Señor, y dirigirnos. Padre mío, por favor, ayúdanos, Señor, a entender este mensaje y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Yo sé que ya muchos están aquí conectándose, algunos están recibiendo la notificación y quiero, hermanos, pues vamos a leer. Quiero leer, hermanos, la palabra de Dios un momentito y de ahí vamos a tener el mensaje de este pasaje de libro de Primero de Reyes, capítulo 19. Dice la palabra de Dios en Primero de Reyes 19, hermanos, voy a leer el versículo 1 y me voy a leer hasta el versículo 12. Así que por favor pueden acompáñenme allí. Primero de Reyes capítulo 19 desde el 1 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y de ahí y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte del monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quemaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, hermanos, ya oramos y quiero una vez más darles la bienvenida, hermanos, al video, la presentación del día de hoy. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de este tema. Muchas veces cuando yo oro, quizás ustedes se han dado cuenta de que a veces menciono la frase:
unamos nuestros corazones y sintonicémonos al susurro del Espíritu Santo. Y permítame un segundito, hermanos, me está entrando mucha luz por acá y voy a mejor a cerrar esto un poquito, así. Ok, creo que está mejor así. Entonces, sintonizarnos al susurro del Espíritu Santo, sintonizarnos a la voz de Dios. Y yo creo, hermanos míos, que a veces no tenemos un concepto correcto o claro más bien de eso a lo que me refiero. Y no solo yo, muchos predicadores hemos hablado acerca de la voz de Dios y cómo sintonizarnos a esa voz de Dios. Voy a usar el pasaje de Elías para poder hablar un poquito acerca de este tema y quizás a través de este mensaje podamos tener un concepto un poco más claro a lo que eso se refiere. Yo creo que la mayoría hemos escuchado un poco acerca de la historia de Elías y cómo Elías fue grandemente usado en el Antiguo Testamento. Fue tan grandemente usado Elías que pues básicamente Elías, hermanos, se representa a través de Elías a todos los profetas del Antiguo Testamento. Hay dos grandes personajes en el Antiguo Testamento. Uno es Moisés, y Moisés pues, representando la ley que fue dada en el Sinaí, en el monte de Dios. Y Elías, que pues fue el representante de todos los profetas que hay en el Antiguo Testamento. Así que fue un hombre grandemente usado por Dios. Interesante que Elías no fue un escritor, no escribió ningún libro, pero la historia de Elías, de su vida y su legado se encuentra, hermanos, pasmado en estos capítulos de la Biblia, en Primero de Reyes, desde el 17 hasta adelante, hasta terminar, y después los primeros capítulos de Segundo de Reyes también se habla de la vida de Elías. Elías pues había sido una persona que había sido entregado a Dios, muy entregado a Dios, una persona pudiéramos decir que vivía una vida consagrada a Dios. De hecho, cuando empezamos a ver la historia de Elías en el capítulo 17 de Primero de Reyes, se hace una expresión Elías muy interesante, dice así: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Fíjense lo que le dice Acab, era el rey en aquel entonces. Dice así: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por esta expresión que Elías hace aquí, hermanos, deja mucho que decir. Dice la palabra de Dios que él declaró al rey de Israel en este momento: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y esta expresión, hermanos míos, la podemos ver a través de la vida de Elías, no solamente cuando él lo expresa, pero a través de todo lo que vemos en la vida de Elías, cómo realmente esto era algo que estaba sucediendo en la vida de Elías. Por ejemplo, más adelante podemos también ver en el capítulo 18, versículo 5, esta misma frase que se repite en el versículo 15, dice así: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Elías, hermanos, tenía en su vida, hermanos míos, una consagración que él estaba practicando. Él estaba, hermanos míos, en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues podemos hablar mucho al respecto. Podemos hablar de que era una persona que estaba caminando con Dios de una manera consistente. Todos los días él estaba leyendo la palabra, estaba orando, estaba meditando en la palabra, estaba haciendo lo correcto, estaba caminando en obediencia. Podemos hablar mucho acerca de esto, pero yo creo que el tema es obvio, ¿no? Cuando estamos hablando de que estaba en la presencia de Dios, no andaba en la concupiscencia de su mente, no andaba en mundanalidad, no andaba en mentiras, no andaba en otra cosa más que caminando 100% con Dios. Su mente estaba enfocada en Dios solamente. Y podemos ver, hermanos míos, esta relación tan personal y también tan íntima que tenía Elías con el Señor, con el Creador. Elías fue grandemente usado en aquel entonces. Cuando vemos acá en el capítulo 17, pues era obvio que el pueblo de Israel, el reino del norte, estaba, hermanos, cayendo en una apatía hacia las cosas del Señor. No solamente eso, pero también estaba, hermanos míos, caminando en una idolatría y se estaba apartando a pasos agigantados de la voluntad de Dios. Así que este hombre, pues siendo una persona entregada al Señor, conociendo al Señor y las Escrituras, sabía que el Señor podía detener la lluvia
como protesta en cuanto a la maldad que había en la ciudad. Así que Elías sin duda alguna empieza a orar, hermanos míos, para que el Señor detenga esa lluvia y que haya una sequía, hermanos míos, en la nación, porque había mucha maldad. Y no llovió en realidad, hermanos míos, por 3 años y 6 meses, simple y sencillamente por la petición de Elías. Elías quería, hermanos míos, que el Señor mostrara, hermanos, su realeza y su realidad más bien hacia la nación. Así que, pues el Señor usa a Elías, hermanos, para mostrar a la nación que Dios es real a través de la sequía que primeramente se había predicho por voz de Elías. Vemos también, hermanos míos, que mientras estaba la sequía, Elías continuaba disfrutando de esta dulce presencia de Dios. Vemos allá ese pasaje que sigue a continuación cuando el Señor lo manda a Kerib, donde lo estaba alimentando a través de los cuervos y a través del agua que había en el arroyo de Kerib. Y después lo manda a Sarepta, hermanos, una nación diferente a Israel, donde pues el Señor a través de una viuda lo está alimentando, y también esa viuda, hermanos, vio el poder de Dios a través del ministerio del profeta Elías. Vemos como cuando Acab andaba buscando a Elías, porque él sabía que pues esta sequía había llegado a la nación, porque Elías estaba orando precisamente para que Dios mostrara su poder a la nación, mostrara su descontento y su protesta contra el pecado que estaba habitando y estaba siendo pues proliferado dentro de la nación de Israel. Así que cuando él se enfrenta nuevamente con el rey Acab, Elías, hermanos, tuvo el valor para decirle en la misma cara al rey Acab la razón por la cual todo esto estaba aconteciendo. Y podemos ver eso acá en el capítulo 18 de Primero de Reyes, versículo 17, dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y mira qué curioso, ¿no? Acab le está básicamente echando la culpa, culpando por todo lo que estaba sucediendo, esta sequía, hermanos. Eran 3 años, imagínate tú, de no haber llovido. Pues esto fue bastante catastrófico para la ciudad. Una sequía de tanto tiempo pues es bastante catastrófico, muy lamentable. No hay cultivos, los animales están muriendo de sed, no hay alimento tampoco para ellos y para la comunidad. Así que el Acab, no reconociendo su pecado, está culpando a Elías, porque es a través de la petición de Elías que esta lluvia se había detenido. Versículo 18, y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab. Jezabel era una mujer muy malvada. Ella era de hecho una hija de un rey de la región de Tiro y de Sidón, una región muy pagana. Ellos eran fenicios, y ellos adoraban precisamente a estos dioses, a los Baales y a Acera. Que cuando Acab contrajo matrimonio con esta mujer, pues esta mujer se vino a Israel y se trajo con ella todo aquel paganismo. La capital de Israel era Samaria, y se dice que ahí en la capital de Israel, en Samaria, construyeron unos templos grandísimos, hermanos, para estas figuras, estas ídolos. Y eran, hermanos, ídolos que pues eran abominables para el Señor. Yo mostré por ahí en WhatsApp unas estatuillas que se han encontrado allá, hermanos míos, en Israel, en la tierra de Palestina y todo eso, que representaban, hermanos, a esas deidades. Entonces, la historia dice que pues convoca a esta gente y llegan ahí al Monte Carmelo. Llegan los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, y ambos hacen un altar, ¿no? Y dice la palabra de Dios en el versículo 30, dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Había un altar ahí a Jehová que estaba arruinado, obviamente ya no estaba en uso. La gente estaba acostumbrada a vivir lejos del Señor, estaba acostumbrada a adorar a los Baales, a las imágenes de Acera, y no a adorar al Señor, al Dios de Israel.
Así que Elías tiene que arreglar ese altar de Jehová porque ahora él está a punto, hermanos míos, de mostrar a todo el pueblo el poder de Dios. Aquellos hombres habían también hecho su altar, ya habían puesto ahí un becerro y habían estado clamando a Baal y a Sera para que viniera fuego del cielo a consumir ese holocausto, y obviamente pues no llegó ningún holocausto porque esos son ídolos que no existen. Cuando le tocó el tiempo a Elías, pues él levanta este altar, edifica ese altar a Jehová que estaba arruinado. Y entonces Elías empieza a hacer una oración muy solemne. Dice: Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. No estamos seguros, no está claro si también degolló a los profetas de Acera, que muy probablemente sí. Algunos comentaristas dicen que fueron alrededor de 1000 personas las que murieron ahí porque Elías mató a toda esa gente idólatra. Y esto, hermanos míos, fue pues otro triunfo de Elías. Elías, conociendo al Señor, conociendo su dulce presencia, conociendo el poder del Señor, pudo lograr grandes cosas y grandes victorias. Podemos ver a Elías como un gran cristiano, haciendo grandes cosas, levantando obras, levantando iglesias, haciendo esto, campañas, gente siendo salva, esto y lo otro. Pero de repente, después de que esto sucedió, Jezabel se dio cuenta de lo que había pasado. A esos sacerdotes que pues eran básicamente de la religión que Jezabel había profesado por toda su vida, religión que había traído también al pueblo de Israel, y se dio cuenta que pues le habían matado a todos los sacerdotes. Jezabel se enojó y dice capítulo 19 versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahora Jezabel está aquí clamando a sus dioses. ¿Cuáles dioses? Aquellos que nunca mostraron el fuego en el altar, aquellos que no existen, aquellos que ella creó en su imaginación y que todas esas culturas habían creado, que no eran nada. Pero algo sucedió con Elías, hermanos. Elías se llenó de temor. Y aquí es donde yo quiero concentrar, hermanos míos, un momentito su atención. ¿Cómo es posible que Elías, después de haber caminado con Dios tanto tiempo, después haber sentido esa presencia de Dios y él mismo haber atestiguado que estaba caminando en la presencia de Dios, pudo tener este bajón espiritual? Alguien dijo por ahí jocosamente que esto es debido a que es más peligroso una mujer brava que 1000 personas armadas. Y Elías tuvo temor, hermanos míos. Dice la palabra de Dios, versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y no solo termina ahí, pero el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová. Elías, hermanos míos, aquel hombre tan fuerte, tan poderoso en el cristianismo, pudiéramos decir, ahora está, hermanos míos, en un bajón espiritual. Había llegado lo que conocemos hoy en día como una depresión en la vida de Elías. ¿Qué cosas? No te puedes tú imaginar todo esto. Cómo a veces nosotros vemos personas tan grandes, tan dotadas, siendo grandemente usadas por Dios. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que esas personas también son seres humanos tan frágiles como cualquier otro. De hecho, por eso la palabra de Dios dice allá en el libro de Santiago, en referencia a la condición de Elías, dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Santiago. Creo que es el versículo 17, aquí está, sí, versículo 17 del capítulo 5 de Santiago, sí. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Pero miren lo que dice acerca de la condición de Elías. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Te has sentido tú alguna vez en algún momento de tu vida como que ya todo ha terminado? Quizás has sentido aquellos momentos en el cual Dios te está usando, aquellos momentos en los cuales tú estás sintiendo la presencia de Dios y sientes ese ánimo, ese fervor, quieres ir a la iglesia con aquel entusiasmo, con aquel espíritu ferviente que caracteriza a un cristiano genuino. Pero de repente te dan unos bajones espirituales a tal punto que quisieras, mejor ya, Señor, ya, mejor me quiero morir, por favor, quítame la vida. ¿Te has sentido así alguna vez? Pero déjame decirte que no estás solo, hermano. Querida hermana, no estás solo, eso es algo normal, algo que le sucedió a un profeta como Elías, una persona de tan magnitud y una persona que pues era el representante y sigue siendo representante de todos los profetas del Antiguo Testamento, grandemente usado por Dios, pero llegó un momento en el cual él, hermanos míos, llegó a un punto, un bajón espiritual, como lo mencioné hace rato, a una depresión, pudiéramos decir, en el cual incluso él deseó mejor que la muerte llegase a su vida. Hay personas, hermanos míos, que llegan a estos bajones espirituales y tienen que tener mucho cuidado. Cuando yo estaba en Canadá, hace años atrás, me acuerdo, había un hermano, un pastor que tenía una iglesia, pero bien floreciente. De hecho, en aquel entonces era la iglesia más grande que había en todo Canadá. Estaba cerquita de ahí donde yo estaba. Estábamos como a unos 40 minutos de distancia. Él estaba en un suburbio de Toronto. Y tenía una iglesia floreciente, una iglesia que estaba creciendo, creciendo. Y él era predicador, andaba predicando por todos lados. Lo traían acá a conferencias en Estados Unidos. Y de repente, él da uno de sus mejores mensajes, hermanos. Habló de la belleza del cielo un domingo. Y él habló de la belleza del cielo. Un mensaje donde fue llegador y donde gente pues conoció un poquito la semblanza de lo que pudiéramos conocer de la presencia de Dios y el cielo. Y esa misma noche, hermanos míos, este pastor se quitó la vida. Él decidió terminar con su propia vida. O sea, fue, hermanos míos, un escándalo por todos lados. En Estados Unidos y en Canadá fue muy sonado, hermanos míos, esto que sucedió. Para todos fue una gran sorpresa. Cómo una persona de tal magnitud, siendo tan grandemente usada por Dios, decidió quitarse la vida. Fue muy triste y muy doloroso. Para todos fue algo tan sorprendente. Pero mira, hermanos, esto es real. Y esta persona había estado batallando por algo que había estado quizás lidiando en sí y había estado pues no austeramente, pero exteriormente había estado quizás dando a entender algo que no era real en su vida. Esta persona estaba lidiando, hermanos míos, con pensamientos que los estaban turbando. Sí, se paraba fuerte detrás del púlpito y detrás de las personas ponía una máscara, pero había, hermanos míos, en su corazón algo que lo estaba turbando. Ahora no queremos conocer los detalles y por ahí se fueron rumores por esto, por lo otro. Eso es lo de menos. Lo que sucedió, sucedió y lo que sucedió fue que había una persona, hermanos míos, que no pudo lidiar con estos sentimientos que a veces llegan a nuestras vidas de desánimo, de depresión y a veces hasta el punto de querer quitarse la vida. Algunos lo logran como este hombre y así como él nos hemos enterado de otros hijos de pastores también, hermanos, me he enterado de personas así que han decidido quitarse la vida. Pero ¿cómo es posible que personas así puedan llegar a tener ese tipo de pensamientos? Personas que pues, han sido grandemente usadas por Dios como Elías. Después de tantas victorias, ¿no? Deseando morirse. Y quizás pudiéramos hablar de ataques del enemigo, podemos hablar de esto, podemos hablar del otro. Pero vamos a hablar, hermanos míos, de la realidad. Que a veces vamos a llegar a momentos así. Pero mira, hay varias cositas que quiero, antes de llegar al punto crítico de este mensaje,
hay varias cositas que debemos analizar antes de seguir avanzando. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jezabel se enteró de lo que había sucedido, esta mujer se enojó bastante y dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y ahora este gran hombre de Dios que conocía a Dios y su poder, dice la palabra de Dios en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y aquí está uno de los primeros errores que este hombre cometió. Vamos a analizarlo brevemente porque si nosotros nos preparamos y podemos aprender del error de Elías, quizás nosotros pudiéramos aplicar ciertas cositas a nuestra vida y evitar estos mismos errores que él cometió. Viendo pues el peligro, se levantó para salvar su vida. Y es que, hermanos, mira, fíjate bien, te voy a decir una cosa, que a veces nosotros tenemos una mente muy negativa y siempre estamos viendo las cosas incorrectas. Dicen por ahí que los ojos son las ventanas del alma. Y así que lo que puede entrar aquí por estos ojos va a llegar a nuestra alma. Vuelvo y repito que tenemos una tendencia a ver lo negativo y eso es algo normal y de hecho nuestro cerebro funciona de esa manera porque está el cerebro capacitado o diseñado más bien para ver el peligro porque nuestro cerebro, hermanos míos, está diseñado para la sobrevivencia, no está diseñado para ser feliz. Nuestro cerebro no está diseñado para hacernos feliz. No, al contrario, nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir y por eso es de que a veces tenemos aquellos reflejos tan rápidos, tan grandes. Viene, no sé, un animal feroz y uno se llena de temor y empieza a prepararse para lo peor. ¿Ves? Porque el cerebro está diciendo, hay peligro, prepárate porque puedes morir. ¿Ves? Ve uno, no sé, quizás estás en un sitio y de repente escuchas un ruido fuerte y se llena uno de temor. ¿Por qué? Porque otra vez el cerebro está diseñado para que tú te protejas y que sobrevivas ante cualquier ataque, cualquier situación que estés enfrentando. ¿Ves? Así que, tomando esto en cuenta, siempre que nosotros vemos alguna noticia o algo, tenemos que entender que el cerebro nos va a hacer llevar hasta lo peor de la situación para que nosotros nos preparemos. Ahora tenemos que tener cuidado de no exagerar el asunto. Por ejemplo, ahorita, mira lo que está sucediendo en el mundo entero. Estamos en esta pandemia, algo que nunca jamás se había vivido, pero si no tenemos cuidado, nuestro cerebro nos va a decir que vamos a morir. ¿Ves? ¿Por qué? Porque quiere el cerebro que tú te capacites de tal manera para que tú te protejas. Entonces, tu cerebro te va a estar diciendo, mira las noticias, mira toda la gente que está muriendo, mira la gente que está muriendo en Nueva York, mira lo que está pasando allá en Europa, mira lo que está pasando en Italia, mira lo que está pasando en España, mira lo que está pasando en Ecuador, mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando. Y entonces empieza uno a ver todo el peligro, ¿ves? Y uno llega a exagerar la situación. ¿Por qué? Porque el cerebro te está diciendo, protégete, protégete. Y sí, hermanos, tenemos que protegernos, pero tampoco tenemos que llevar esto a la exageración. A la exageración. ¿Por qué? Porque el cerebro nos está, hermanos, jugando esa cuestión para protegernos. Mira, déjame te digo otra cosa. Acá no pierdas tu lugar aquí en el libro de Primero de Reyes 19, pero vayamos un momentito al libro de Segundo de Corintios capítulo 4 y acá vamos a ver una experiencia que el apóstol Pablo tuvo. Pablo, dentro de su ministerio, hermano, fue también una persona que fue grandemente usada por Dios y yo lo he dicho y creo que lo he repetido muchas veces que Pablo ha de haber sido el mejor cristiano que caminó sobre la faz de la tierra. Pero Pablo tuvo muchas aflicciones, tuvo muchos contratiempos y muchas adversidades, vicisitudes que enfrentó. Él nos cuenta aquí en el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 8, dice así, que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en todo. O sea, había tribulación en todos los aspectos. Pero dice, más no estamos angustiados.
¿Te fijas el equilibrio que había aquí en la vida de Pablo? Sí, 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 había tribulación, pero no estaba en angustia. Y después dice, estamos en apuros. Estamos en apuros. O sea, había apuros en su vida, mas no desesperados. ¿Ok? O sea, no había una desesperación. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos míos? Que muchas veces nosotros no hemos podido encontrar ese balance o ese equilibrio en nuestra vida. Y hay atribulación, pero también angustia. Hay apuros, pero también desesperación. Dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Ves? Estás perseguido y tú piensas que estás desamparado. Y después dice, derribados, y tú piensas que ya estás destruido. Y no es así. Fíjate el equilibrio otra vez aquí que Pablo está diciendo. Estaba atribulado, pero no estaba angustiado. Estaba en apuros, pero no estaba desesperado. Estaba perseguido, pero no estaba desamparado. Estaba derribado, pero no estaba destruido. No estaba destruido. Entonces, tú y yo, hermano querido, tenemos que darnos a entender de que a pesar de toda nuestra fidelidad a Dios, mira, tú puedes ser el mejor cristiano del mundo y gloria a Dios, espero que lo seas. Y no tengo duda que lo seas, incluso mejor cristiano que yo. No tengo duda que seas un mejor cristiano que yo. Pero incluso al mejor cristiano va a llegar un momento en el que va a estar atribulado, va a estar en apuros, va a estar perseguido y va a ser derribado. O sea, tú y yo tenemos que encontrar, hermanos míos, la manera de buscar ese equilibrio en nuestra vida para no llegar al punto de deprimirnos a tal grado de decir, Señor, prefiero mejor morirme ya, quítame la vida. Tenemos que tener cuidado porque si no vamos a llegar a ese punto tan bajo de la depresión. Más adelante el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en 2 de Corintios, y aquí es donde empieza, hermanos míos, a darnos la receta del Señor. Dice así, por tanto, dice por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahora fíjate bien, vamos a analizar brevemente todo esto que nos dijo el apóstol Pablo, que es muy interesante. Él dice, mira, por todo esto no nos vamos a desmayar. No. Si nuestro hombre exterior se va desgastando, hermanos, entre más tiempo pasa, más nos vamos desgastando, ¿verdad? Nos van saliendo arrugas por aquí, van saliendo dolores por acá y esto y lo otro. Pero el interior, dice la palabra de Dios, se tiene que ir renovando de día en día. Es decir, que aunque se va desgastando el exterior, el interior va creciendo y se va rejuveneciendo, agarrando más fuerza y más fuerza y más fuerza. Y entre más tiempo pasa, más fuertes estamos en el Señor. Dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, y fíjate bien, hermanos míos, todos vamos a pasar por tribulaciones, pero tienes que darte cuenta que la tribulación es leve, porque por peor que tú estés ahorita, siempre puede estar peor todavía. Siempre puede estar peor. Así que, mira bien, estás en una tribulación, esa tribulación es leve. No, pastor, pero es que si tú supieras lo que estoy pasando, esto ya no. Acuérdate que tu cerebro te está haciendo ver mucho más allá de la realidad, porque tu cerebro no está diseñado para que tú seas feliz. Tu cerebro está diseñado para que tú te prepares para la sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, tienes que entender que la situación siempre puede ser mucho más peor de lo que tú puedes imaginar. Mucho peor. Así que date cuenta que la tribulación que tú tienes es leve. Es leve y también es momentánea. Momentánea. O sea que no va a ser para... Dice por ahí el viejo y conocido refrán, como decía el Chapulín Colorado, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. O sea que...
es pasajero. Mira esto que estamos pasando el coronavirus, hermano. Sí, es cierto, nunca en la historia, en nuestra generación habíamos visto algo semejante, esto, pero es pasajero, es pasajero, es pasajero. Unas semanas más, unos meses más, todo va otra vez a la normalidad, pero ay, pero ¿qué pasa, hermano mío? Ahí estás viendo las noticias, que la gente que se está muriendo, que no hay donde enterrarlos, que están desconectando a los enfermos allá porque no tienen respiradores y que la gente se está contagiando y que ya se murió la fulana de tal y que ya se murió el pariente de quién sabe quién y que allá que en Ecuador también la gente está muriendo y que los hospitales, hay desabasto en los hospitales y que esto y que el otro y está, hermanos, que la economía se está derrumbando y que vamos a entrar en una recesión y que no hay trabajo y ahí está uno alimentando todo esto, viendo el peligro como lo hizo Elías, ¿ves? Y entonces, hermanos míos, eso va a producir tarde o temprano, hermanos, una depresión. Pero mira bien, necesitas entender, hermano mío, que independientemente de la situación por la cual tú estás pasando, esa situación es leve, es leve. Sí, yo sé que hay una realidad ahorita. Sí es cierto, la gente está muriendo. Sí es cierto, hay desabasto en los hospitales. Sí es cierto. Pero, ¿estás tú bien? ¿Comiste hoy? ¿Tienes dónde dormir? No, pero no tengo trabajo. Pero comiste hoy. Sí, ok, bueno, entonces, qué bueno. A lo mejor no tengo trabajo, pero ahora es el momento en el que tú vas a ejercer esa fe en el Señor. Ahora es el momento en el que Dios va a mostrar que Él es real en tu vida y te va a proveer, aunque no tengas trabajo, Él va a proveer para todos esos gastos que tiene, porque Él lo prometió. Estás bien de salud, tus hijos están bien. ¿Ves? Entonces, hermanos, podemos ver, en vez de ver el peligro, vamos a ver todo lo positivo. Que eso, sin perder su lugar aquí también, hermanos, si ya estás allá, no sé, con la cintita en el libro de Primero de Reyes, acá en 2 de Corintios voy a regresar ahorita, pero eso fue lo que Pablo también dijo acá, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, fíjate bien, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ves? Permítame un segundito, hermano. Es que ando con alergias y traigo bastante comezón en todo esto de aquí. Me da mucha comezón en la nariz y aquí en esta parte de los ojos. Disculpe, no quería hacer esto ahorita aquí en video, pero bueno, ya no me aguanté. Disculpe, hermanos. Entonces, dice todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en lo positivo siempre. Pensar, hermanos míos, en una mente positiva. Bueno, pues gloria a Dios, estamos pasando por esta pandemia. Gloria a Dios, perdí el trabajo, pero el Señor va a proveer porque el Señor lo prometió. ¿Ok? Gloria a Dios que estoy bien de salud. Gloria a Dios que pues, vivo en un país donde tenemos muchos recursos a nuestra mano. Gloria a Dios que mis hijos están bien. Gloria a Dios que pues si mal tengo un lugarcito donde dormir. Gloria a Dios que tengo una iglesia que pues está orando por mí. Tengo una comunidad de hermanos también que podemos unirnos en oración. O sea, vamos a enfocarnos en todo lo positivo. Ahora, volviendo acá a 2 de Corintios 4, dice así, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. O sea, todas las cosas, por peor que nos vayan a parecer, siempre van a producir en nosotros algo positivo. Dice, nos produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. O sea que, hermano, a las crisis las usamos para nuestro crecimiento, para nuestro propio provecho. Y Dios, hermanos míos, va a usar esa situación, por negativa que sea, para darnos una lección. Hace años atrás, y yo les he comentado algo que me sucedió a mí, eso fue hace muchos años, andaba en una escasez, no tenía trabajo, no tenía dinero, andaba bien preocupado y la verdad es que llegué a ese bajón espiritual.
¿verdad? Y yo hablé con un hermano, un amigo mío, un amigo muy, muy, muy querido. Le tengo mucho aprecio a este hermano y él me dijo una cosa que nunca voy a olvidar. Me dijo, Roberto, esto te va a servir para que la próxima te hagas más avispado. Y nunca voy a olvidar estas palabras, hermanos. Y la verdad es que sí es cierto. Todo esto pasó. El Señor era una leve tribulación, no estaba tan mal. Tenía muchas cosas positivas todavía a mi favor. Era momentánea, o sea, no era para siempre. Y me ayudó a madurar todavía más en la fe. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que hablaba yo hace rato, que el Señor nos está diciendo también allá en Filipenses 4:8, que tengamos que ver lo positivo, porque nuestra mente, hermanos míos, que está pues conectada a nuestro cerebro, va a hacernos ver todo lo negativo, todo lo peor. Otra vez lo repito, porque el cerebro está diseñado, hermanos míos, precisamente así para protegernos y para nuestra sobrevivencia. Pero si nosotros vemos las cosas que no se ven, que son las eternas, pues entonces podemos tener esperanza. Hay un versículo allá en Hebreos capítulo 11, versículo 17, si no mal recuerdo es el 17, que dice, versículo 27, perdón, 27, dice, porque por la fe, estoy hablando de Moisés, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y hermanos míos, así es como nosotros nos vamos a sostener. ¿Cómo? Como viendo al invisible. No al visible, lo visible es lo que se ve, todo lo negativo, pero lo invisible, aquello que no se ve, aquellas cosas que son eternas, hermanos, no lo temporal. Así que volviendo al punto, hermanos míos, con Elías, en 1 de Reyes capítulo 19, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y hermanos, cuando él vio el peligro, él ve la cosa incorrecta, él se va para salvar su vida. Y hermanos, y esto indica que él pues había perdido su confianza en Dios. ¿Por qué, Elías? ¿Qué te pasó, Elías? Si Dios pudo mandar fuego del cielo para consumir este holocausto, ¿por qué no confiaste que Dios pudo haber mandado fuego del cielo para consumir a esta señora, a Jezabel, una mujer malvada? ¿Por qué no confiaste en eso? ¿Por qué? Porque ya empezó mal, hermanos, porque empezó a ver lo negativo, porque empezó a ver el peligro. Y cuando empezó a ver el peligro y lo creyó, su cerebro lo traicionó, él se fue para salvar su vida, hermanos míos. Vio que el peligro, y el peligro era real, hermanos, sí, pero también Dios era real. Pero ¿qué pasó? Dios no era visible, él no estaba viendo a Dios, al invisible, él estaba viendo lo visible, aquellas cosas que eran leves y temporales. Y hermanos míos, no podemos a veces tomar control de todas las situaciones en nuestra vida. Él pudo pues tomar control de ciertas cosas, quizás de caminar con Dios, eso sí tenía control él. El de pasar una vida de oración, leyendo las escrituras, de estar en su presencia, de arreglar ese altar. Había cosas que Elías podía hacer, ¿verdad? Y estaban bajo su control. Pero siempre va a haber cosas, hermano mío, que van a estar fuera de nuestro control. Tú tienes control, por ejemplo, ahorita de protegerte. Si vamos a tomar el ejemplo del coronavirus, ¿ok? Del COVID-19. Tú puedes tener en control varias cosas. Ponte una mascarilla si vas a la tienda, si tienes miedo. Lávate las manos, desinfecta la casa, desinfecta el carro si tienes que salir. ¿Ves? Guarda la distancia. Esas cosas están en tu control. Pero tú no estás, hermanos míos, bajo el control de ciertas cosas. Que alguien venga por allá, estornude desde lejos y que venga y te salpique, o que dejó por ahí en el aire aquello y tú pasaste por ahí y sin darte cuenta te contaminaste. Hay varias personas que yo conozco que están contaminados, y créeme que yo creo, estoy seguro que estas personas tomaron las medidas suficientes, ¿ves? Para protegerse, pero aún así contagiaron el virus. Ahora, hay cosas que no están bajo nuestro control.
allí es donde entonces nosotros necesitamos dejar eso en manos de Dios y dejar las cosas que no están bajo nuestro control en manos de Dios. En este caso, Elías no tenía el control de esta mujer. Él no puede cambiar el corazón de Jezabel, pero Dios sí podía, hermanos míos, hacer algo al respecto. Así que él se va caminando, deja a su criado en un cierto sitio. ¿Sabes qué? Quédate aquí, yo me voy, quiero estar solo, no quiero la compañía de nadie. Y a veces así nos ponemos. No queremos que nadie nos vea en nuestra depresión, en nuestra calamidad, en nuestra angustia. Quiero estar solo, no quiero saber de nadie, por favor no me molesten. Y así se va. Se fue, dice así, versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo, basta ya, ya no más. Señor, por favor, quiero morirme, quiero morirme, quiero morirme. Oh Jehová, quítame la vida. Y después dice, pues no soy mejor que mis padres. Y este es otro punto, hermanos míos, también bien interesante. Cuando dice, no soy mejor que mis padres, ¿por qué se estaba comparando con sus padres? Y muy probablemente se estaba comparando con los otros profetas que había en el pasado. ¿Ves? Ya para este entonces, pues había el Señor usado a muchos profetas. Samuel había sido un profeta grandemente usado por Dios también. Y él se estaba comparando a otras personas. Y hermanos míos, ese es otro error garrafal que nosotros hacemos muy comúnmente en tiempos de angustia. Ay, pero ¿por qué yo estoy sufriendo tanto? Y mira aquella persona cómo le está yendo bien. Y aquella persona es una persona sin vergüenza, una persona que ni siquiera va a la iglesia. Y mira cómo Dios lo bendijo con un buen trabajo. Y yo que sí me he sacrificado por Dios, y yo que sí he hecho esto, y yo que sí he estado sirviendo, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Y ahí está, hermanos míos, dándole, fíjate bien, haciéndote en el cerebro, hermanos, una bola de cucarachas que están ahí caminando, y ensuciándote más el cerebro, y eso te va a sumir más en la depresión. Te va a subir más. Cuando nosotros nos empezamos a comparar, hermanos míos, estamos continuando en ese camino hacia la depresión. No podemos, hermanos míos, caer en ese juego. No podemos caer en ese juego. Y así que Elías llegó, hermanos míos, fíjate bien, vio la cosa incorrecta. Estamos analizando, ¿verdad? Ese camino hacia la depresión de Elías. Vio la cosa incorrecta. Perdió la confianza en Dios. Vimos que tenía una mala actitud porque se estaba comparando a otras personas, y esto lo llevó, hermanos míos, a tal punto que deseó morirse. Pero que no lleguemos ahí. Ya les di algunos puntos. Mira el video otra vez si gustas, para no estar repitiendo cada rato todo lo que estoy diciendo, de cómo enfocarnos siempre en lo positivo. Así que fíjate que el Señor, hermanos míos, no le concedió su deseo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no nos concede nuestros deseos egoístas y rebeldes, ¿verdad? A veces como niñitos que estamos ahí dando pataletas y berrinches. Ya mejor me quiero morir, ya no vaya, basta. No. Dios, fíjate bien, en su amor y su misericordia tuvo paciencia. Dice versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí dice, el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y el ángel volvió de Jehová a la segunda vez y lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Y hermanos, es que una de las síntomas de la depresión es también, hermanos, el tanta ganas de estar dormido. ¿Por qué? Pues uno se olvida de las cosas. Mejor me duermo, me olvido de las cosas. Mira lo que le pasó a Jonás. Estaba en medio de la tormenta y él mejor se fue a dormir. ¿Ves? Porque así te olvidas de las cosas. Ahora, déjame, antes de que siga yo, por favor, quiero hacer un paréntesis, ¿ok? Hay algunas depresiones que son clínicas, hermanos, ¿ok? Hay unas depresiones que son clínicas. Hay unas personas que, por ejemplo, mujeres, sufren mucho de esto porque hay hormonas que están en el cuerpo, y sobre todo cuando hay cambios de edad, llegan a lo que le llaman la menopausia, o incluso también cuando acaban de dar a luz. Mira,
cuando una mujer está embarazada, el cuerpo comienza a producir una hormona que solamente produce el cuerpo cuando la mujer concibe. Inmediatamente se concibe, el cuerpo se da cuenta de que hay una vida nueva allí y produce una hormona que es la que hace que ese producto, el feto, empiece a crecer y se produzca un niño, un bebé que está produciéndose allí. ¿Okay? Y por eso es de que las pruebas de embarazo son tan eficaces, porque el exceso de esas hormonas se desecha a través de la orina, y cuando tú vas y tú miras esa prueba de embarazo, lo que detecta esa prueba es precisamente esa hormona. Si esa hormona está allí, la prueba sale positiva y es porque la mujer está embarazada, porque nada más se produce cuando está la mujer embarazada. Bueno, mira lo que sucede. Esta hormona va siendo expuesta, o sea, sale del cuerpo en la que se produce por exceso, pero cuando el niño nace la criatura, ¿ok? Esa hormona todavía está allí, ¿ves? Y ese tipo de hormonas crea un desbalance en la vida de la mujer, y a veces se produce algo que se conoce como depresión postparto. Entonces, eso sí tiene que tratarse médicamente. Y hay personas, mujeres, que tú te has enterado alguna vez de que una mujer fue y echó al bote de basura a su niño. Y dices tú, qué mujer tan mala. No, qué mujer tan mala. No, era una mujer que necesitaba ayuda porque estaba pasando por esa depresión postparto y nadie se dio cuenta, porque ocultó ese sentimiento. Porque a veces, hermano, déjame te digo, como este pastor que te digo que se suicidó, uno no quiere hablar de este tipo de cuestiones. Uno quiere siempre ser visto como el Superman, el superhéroe, como el ay, yo soy el mejor de todos, el Juan Camaney, no sé. Y a veces, hermanos míos, por dentro estamos, pero que estamos mal, estamos mal. Y no queremos admitirlo y lo ocultamos, hermano, lo ocultamos. Y no debería ser ese el caso, hermano, no debería serlo. Mira, si tú te sientes mal, háblame, llámame, yo no te voy a juzgar. Yo no estoy aquí para juzgarte, al contrario, la palabra de Dios dice, llevad los unos de los otros, ¿cómo va? La carga los unos de los otros. Déjame mejor busco el versículo, porque si no voy a estar diciendo cosas que no son. En el libro de Gálatas, capítulo 6, dice así, Gálatas 6, hermanos, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, quizás estás muy cargado, y necesitas hablar con alguien. Acércate a una persona que tenga un nivel espiritual alto. Ahora, yo no soy una persona que tenga un nivel espiritual muy alto, pero soy tu pastor, y si puedo ayudarte, ven, habla conmigo. No voy a usar el púlpito para después predicar tu problema. No lo he hecho en transcurso de mi ministerio. Esa no es la filosofía que yo tengo. Pero si soy tu pastor, voy a estar aquí para ayudarte, no para juzgarte, no para juzgarte. Y hermano, a lo mejor tu cerebro está funcionando de esa manera para hacerte ver cosas que no son. Y tienes que buscar ayuda, incluso ayuda médica, en el caso, por ejemplo, que acabo de mencionar, de una mujer que acaba de dar a luz, o que están pasando por esa etapa de la menstruación, que es ese cambio de edad, que hay esos desequilibrios hormonales. Entonces, volviendo al punto aquí, hermano, Elías estaba en esta situación que pues él se había creado, hermanos míos, en su mente un escenario totalmente apocalíptico, pudiéramos decir. Y el Señor estaba allí diciéndole, levántate y come, levántate y come. Él estaba dormido, quisiendo quizás olvidar todo esto, y le dice, levántate y come. Después le dice la razón, ¿por qué? Porque largo camino te resta, largo camino te resta. Y hermano, que tú estás escuchando este mensaje, quizás tú estás pasando por esta depresión, quizás estás en el momento en que dices, ya no más, ya se acabó, ya mi vida no tiene sentido, ya no sirvo para nada. Déjame te digo, si Dios no tuviera un plan para tu vida, Él ya te hubiera llevado al cielo. Pero si tú estás respirando en este momento y me estás escuchando, es porque estás vivo. Y si estás vivo es para tu vida,
un plan bien diseñado exquisitamente por Dios para ti, para ti. Así que el Señor está haciendo entender, tiene un plan para tu vida, Elías. Sigue más adelante, versículo 8, dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por cierto, quiero rapidito decirte otra cosa también. Levántate, hermano, levántate. Y no estés ahí echado en la cama nada más, lamentándote, encerrado en el cuarto. Es que no me dan ganas de nada. Necesitas hacer un esfuerzo, báñate, levántate, ponte algo bonito, no sé, ropa limpia, perfúmate, peínate y sal a caminar un rato y a caminar con el Señor, porque y medita en que Dios tiene un plan para tu vida y concéntrate en esa voz de Dios que voy a hablar en un momentito más. Dice aquí que llegó hasta el monte de Dios, y hermanos, y esto fue lo que primeramente Elías debió haber hecho. Hay peligro, lejos de haberte ido a ya esconderte en una cueva X, a lamentarte por la situación, haber dejado a aquel criado por allá sin nadie con quien platicar tus penas, pues al menos te hubieras ido directamente al monte de Dios, te hubieras ido a la presencia de Dios, te hubieras ido a la iglesia, te hubieras ido a orar, ¿ves? Y ahí llegó, hermanos, hasta el monte de Dios. Era el sitio donde Dios había revelado su presencia y había bajado en aquel fuego y había escuchado Moisés la voz de Dios y todo el pueblo había visto el monte temblar, hermanos míos, y llegó hasta ese mismo sitio donde él sabía que podía encontrar a Dios. Y hermanos, ¿sabes qué? Dios no está en un lugar físico necesariamente, pero sí te voy a pedir un favor, aléjate un momentito y apártate con el Señor. Quizás puede ser en tu misma casa. El Señor está en todos lados y acércate al Señor y dile, Señor, mira mi condición, mira mi situación. Y busca al Señor en ese momento. El Señor le dice en el versículo 9, dice, si se metió en la cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Otra vez, todo hasta este momento, todavía Elías en su mente se había creado ese escenario. ¿Okay? Estaba viendo el peligro, viendo la cosa incorrecta, pensando en lo negativo, con una mala actitud, y todavía el Señor le había dicho allí, largo camino te resta, y él todavía pensando en toda esa maraña de cucarachas que traía ahí en el cerebro. El versículo 11 le dijo, sal fuera, fíjate bien, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínate tú estás ahí, y yo he estado en aquellas montañas de Israel, estás ahí, y estás en esas montañas gigantescas, estás solo y está un fuerte viento que rompía todas esas peñas que estaban allí. Y dice que estaba también un terremoto que quebraba las peñas delante de Dios. Un terremoto y veías todas aquellas rocas caerse. Y después detrás de todo esto había un fuego bien grande que estaba consumiendo. O sea, la cosa, hermanos míos, era ahora sí estaba aterrador el asunto. ¿Ves? Fuertes vientos, fuertes terremotos y grandes fuegos. Pero escúchame bien, detrás de todo esto, dice la palabra de Dios, había, dice aquí, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. ¿Y sabes lo que sucede, hermanos míos? Todo este cuento que te acabo de echar, que no fue un cuento, fue algo real, ¿ves? Fue para decirte que ese silbo apacible y delicado está detrás de todo eso que tú estás viendo, de ese fuerte viento, de ese fuerte terremoto, de ese grande fuego. Pero si tú solamente te estás concentrando en ese fuerte viento, en ese fuerte terremoto y en ese fuego, no estás sintonizando tu voz
a ese susurro del Espíritu Santo. No, 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 la voz de Dios no es un, oh, yo quiero decirte que tienes un plan. No, 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 no. Tampoco es un pelagato ahí diciendo, te declaro en el nombre de Dios que tienes un don de yes. No, 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 no. Dios no se manifiesta así, hermano. Dios se manifiesta a través de un pequeño susurro del Espíritu Santo, a través de un silbo apacible y delicado que tú puedes ver o escuchar incluso en medio de ese terremoto, en medio de ese fuerte viento y en medio de ese fuego. Tienes que sintonizar tu corazón y tu voz a ese susurro del Espíritu Santo. Y en medio de esa tempestad en la que tú estás metido, venir al monte de Dios, agachar tu cabeza y confesarle tú al Señor, Señor, estoy desesperado por esto. Tengo miedo, tengo temor, Señor. Mira el peligro, Señor. Mira este fuego, mira este viento, mira todo esto. Pero a la vez, sintonizarte a ese susurro del Espíritu Santo. Mira el fuerte viento que está pasando. Yo no sé allá donde estás, pero aquí estoy viendo en la ventana, están pasando botes y todo que se está volando por el viento por acá. Y a veces eso trae temor, hermano. Ten cuidado, hermano, de no concentrarte en eso. Y sintonízate ese susurro del Espíritu Santo. Pero ¿cómo le hago? Hermano, ven en oración al Señor. Derrama tu corazón al Señor y deja que el Señor te hable y te ilustre y te diga lo que Él quiere para ti. Mira cómo dice más adelante el versículo 13. Dice acá, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, y ungirás por sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y hermano, fíjate que el Señor le revela aquí en este punto lo que él tenía para su vida. Pero ¿por qué Elías no se había dado cuenta que Dios tenía todavía un plan para su vida? ¿Por qué? Porque se estaba concentrando en lo negativo. ¿Por qué? Porque estaba viendo el peligro. ¿Por qué? Porque dejó que su cerebro lo traicionara, creándole un escenario apocalíptico, como pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque se estaba comprando a otros. Y hermanos, todos estos son errores que muy fácilmente nosotros podemos cometer si no tenemos el cuidado debido. Y entonces nos desenfocamos de ese silbo apacible y delicado y no escuchamos esa dirección divina que Él tiene para tu vida y para mi vida. Él tenía todavía muchas cosas que hacer, hermanos, muchas cosas, y sin duda alguna Dios tiene muchas cosas para ti, para que tú hagas por su causa. Y cosas que solamente tú tienes que hacer. Así que olvídate de esa mentira de Satanás, esa acusación satánica, o esa acusación que tu mismo cerebro y tu mente te está dando, y enfócate en ese silbo apacible y delicado. Ten cuidado, hermanos, de que no cometamos ese error y escuchemos ese susurro del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y mi Dios, quiero darte gracias por este bello día. Gracias, Señor, por la dicha que nos da, Señor, de haber dejado, Señor, esta experiencia del profeta Elías, Señor. ¿Cuántas veces nosotros cometemos esos mismos errores? Padre mío, pero ayúdanos a no llegar a cometer, Señor, lo peor, Señor, como aquel pastor que yo mencioné, que llegó a quitarse la vida, Señor. Padre mío, a veces nos engañamos, Señor, por las situaciones, y el cerebro, Señor, nos traiciona, haciéndonos crear cosas, Señor, que no son, o exagerar las situaciones, Señor. Recuérdanos, Señor, que tu palabra dice que las tribulaciones son leves
y momentáneas, y producen en nosotros y un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a salir de esta situación, Padre mío, y que podamos encontrarte ahí en medio de ese terremoto, en medio de esos fuertes vientos y en medio de ese fuego, encontrar esa dirección divina, ese silbo apacible y delicado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos ustedes que están por acá, hermanos, sintonizando. Tengo bastante gente por acá. A rato los voy a leer los comentarios que tengo por aquí. Por cierto, hermanos, vamos a tener aquí a las 6 de la tarde nuevamente el servicio que corresponde a lo que es el domingo de la noche. Vamos a terminar, hermanos, con esa serie que comenzamos la semana pasada acerca del análisis del primer homicidio. Y bueno, vamos a estar hablando de eso, de Caín, esta tarde. Así que por favor les invito a que a las 6 de la tarde estemos por ahí al pendiente. También, hermanos, parece ser que el viernes que viene es el último día de esta cuarentena. Ahora, esto no quiere decir que todo va a volver a la normalidad como antes lo era. Todas las tiendas, trabajos tienen que seguir un protocolo. A mí ya me enviaron ese protocolo que tenemos que seguir y vamos a tener que observar ciertos lineamientos para que cuando regresemos tengamos el cuidado necesario, porque esto vuelve a... bueno, se puede volver otra vez, hermanos míos, a crear un caos si no tenemos el cuidado, especialmente en el área médica. Así que ya estaremos poniéndonos de acuerdo para ver cómo vamos a proceder para el próximo domingo. Muy probablemente no podemos tener a todas las familias aquí, a lo mejor una persona por familia, un adulto, para seguir esos lineamientos que ya les voy a estar yo compartiendo más adelante, ¿ok? También quiero felicitar al hermano Víctor Martínez de allá de Logansport, que pues está cumpliendo años el día de hoy. Hermano, quiero que sepas que tú y tu familia han sido muy especiales para nosotros. De verdad tenemos un cariño muy especial por todos en la iglesia. Pero quiero en esta ocasión hablar de ti, hermano, porque de verdad te admiro mucho tu fidelidad. Venir desde tan lejos a la iglesia, eso pues deja mucho que decir de tu fe. Vamos a orar por ti, hermanos, por tu familia. Y aquí les comparto, hermanos, que allá en Logansport, hermanos, la situación con este coronavirus está muy crítica. Hay mucha gente infectada. La planta del Tyson, donde trabaja mucha gente, la cerraron porque muchos quedaron infectados allí. De hecho, una familia que vino varias veces aquí a la iglesia con nosotros, yo me acuerdo mucho de ellos, de él y de su esposa y sus niños. Están todos infectados, amigos de nuestro hermano Víctor y hermana Leslie. Así que oremos por él, se llama Robin y su familia. Por favor, oremos porque todos ahí en su casa contrajeron el virus, hermano. Así que el Señor los cuide y les dé fortaleza y la salud necesaria. Y hermanos, aunque parece que nuestro condado es el menos afectado, el Tippecanoe, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia, hermanos, porque esto puede volver a crearse, hermanos míos, un caos muy grande aquí. Los pastores que viven aquí en el área, en Lafayette, ambos están infectados. Por favor, oren por ellos. Nosotros, gracias a Dios, en nuestra iglesia y su servidor, pues estamos bien. Si me ven estornudando, hermanos, no se asusten. Es por las alergias que tengo. Están empezando a salir las flores y eso siempre, cada año es lo mismo. Alguien me dijo, ¿no será que estás enfermo del coronavirus? Pues mira, uno de los síntomas del coronavirus es de que uno pierde el sabor por la comida. Y hermano, a mí la comida me encanta y no le pido sabor a nada. Así que ahorita estoy planeando ya ir a comer. Mi esposa está haciendo un rico chili, de ese con carne y frijol y todo eso, y ya me lo estoy saboreando. Así que no creo que esté enfermo del coronavirus porque todavía me sabe muy rica la comida. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos más tarde. Gracias a todos ustedes por su sintonía y una vez más les reitero, hermanos míos, lo tanto que les amamos y les extrañamos. Y pronto, hermanos míos, todo esto es momentáneo, va a pasar y vamos a poder reunirnos aquí en la iglesia y tener esa fiesta
que les he estado prometiendo, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Nos vemos esta noche y que pasen una feliz tarde.